Hola, esto es Crisis en el Aire, el programa de la revista Crisis para tirar del hilo de la coyuntura argentina. Todas las semanas elegimos 2 temas clave, los trabajamos y compartimos un análisis crítico. Hoy conducen Natalia Geloz, Mario Santucho y Facundo Iglesia. En el episodio 240 de nuestra 7ª temporada, la motosierra en los glaciares y el escandalete de los espías rusos. Este jueves, a la madrugada, finalmente la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la polémica reforma de la Ley de Glaciares. Luego de negociaciones frenéticas del Gobierno Nacional con los gobernadores, los libertarios avanzaron contra la protección de importantísimas reservas estratégicas de agua dulce en nuestro país, que estaban resguardadas desde 2010 con justamente la legislación que acaba de modificarse. De la pelea que sigue ahora en más y de lo que significa esta reforma hecha a medida de las empresas mineras, vamos a hablar en este primer bloque de Crisis en el Aire. Bien, comencemos por el detalle de la votación en la Cámara Baja. Fueron 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones. Esos 137 votos que permitieron la victoria oficialista se armaron con un abanico amplio de partidos, lo que da cuenta de 2 cuestiones distintas. Por un lado, cuánto pesan las presiones locales sobre la lealtad partidaria, pero por otra parte, los consensos que se van generando en el sistema político, ¿no? Quizá lo más paradigmático en este sentido fue el caso de la provincia de San Juan. Ahí el consenso fue tal que incluso 2 puntanos de Unión por la Patria sumaron su sí a la reforma, acompañando justamente las modificaciones. Si miramos más geográficamente, lo primero que se destaca es que todo el NOA y Cuyo acompañaron sin peros a este proyecto. Exactamente, Nati. También Santa Fe votó a favor, o la mayoría de los diputados de Santa Fe, en este caso los diputados obviamente Unión por la Patria no, algunos, la mayoría no, pero sí los de otras fuerzas que no necesariamente son libertarias, ¿no? Uh-huh. Y ahí el oficialismo santafesino. Y ahí nos queríamos simplemente comentar una anécdota. Hace un mes en la Fundación Libertad hubo una actividad, un acto, digamos, en función del tema de la seguridad, que es el tema clave de la provincia, en donde estuvo Patricia Bullrich con la vicegobernadora, ahora diputada, Gabriela Scalia, ¿no? Sí. Viene del radicalismo ella, creo, del radicalismo viene, ¿no? No me acuerdo bien, pero bueno, en todo caso está en la fórmula con el gobernador, que es radical, y ahí pidió a los santafesinos que acompañen esta ley, Patricia Bullrich, ¿no? Y lo que le dijo fue que, si bien Santa Fe no es una provincia minera, la industria mecánica, metalúrgica que va a nutrir a la industria minera, sí puede estar ubicada en Santa Fe. Entonces, es interesante cómo esta especie de consenso de que la minería va a generar una Argentina productiva, derrama también, cuando se quieren buscar argumentos para ser oficialistas, siempre lo hay también un poco. Pero pasando en limpio, la Libertad Avanza entonces aportó 94 votos de los 137 que dijimos. Los otros 43 fueron provistos por aliados del oficialismo. De estos últimos, los que más resaltan son los 6 votos que aportó el peronismo de Catamarca y de Tucumán, que se salieron, los que ambos peronismos habían salido del bloque Unión por la Patria luego de las elecciones de octubre, hablamos acá del tema, precisamente para hacer estas trapisondas que estamos viendo con la reforma laboral, ahora con la ley de glaciares. Estuvimos hablando con un legislador de estas provincias y nos comentaba algo que también queremos señalar, y es que para votar esta ley, esta semana, hace un par de días, él y los otros legisladores de esta provincia estuvieron hablando con el gobernador y le dijeron, ¿hasta cuándo? Que era un garrón votar estas leyes, porque son... O sea, ¿hasta cuándo iban a llegar acompañando proyectos? Sí, porque son diputados que no están de acuerdo con lo que están votando. Lo están votando porque el gobernador los presiona, y entonces le dicen, bueno, ¿qué pasa? Y ahí me pareció interesante mencionar que el gobernador les dijo, entiendo, banquen este mes. Esto no se aguanta más, vamos a tener que salir fuerte contra este gobierno. Ser oficialista no paga, no es rentable. Ellos están esperando que les entre un giro, un adelanto de la coparticipación de este año para poder pagar el aguinaldo de julio. Eso es lo que está ahora en juego, y según dicen, después de que esté ese giro, van a empezar a diferenciarse fuerte.
Esto tiene que ver con la baja en la recaudación, con que el modelo económico está para atrás, con que no se ve mucha salida. Bueno, esta semana también el presidente Milei, ¿no? Incluso reconoció en un tuit que no estaba yendo como, pero bueno, que había que aguantar. Sí, claro, de hecho dijo un mes pidió también, paciencia. ¿No? Esto me parece simplemente interesante, obviamente no para justificar a los que votan a favor del gobierno, que no tiene ninguna justificación, y menos en una ley como la de Glaciares, sino para tratar de entender que como trasfondo de estas votaciones está en juego una puja, ida y venida, quizás sea simplemente un argumento más y el mes que viene van a seguir votando y el otro también. Pero como que cada provincia juega su juego, ¿no? En definitiva, de fondo. Sí, y los juegos son muy chiquitos también, o sea, algunas provincias tienen la promesa del negocio minero, otras simplemente lo que necesitan es que les giren fondos, digamos, para no entrar en una crisis total. Bueno, la oposición a la reforma en la Cámara se conformó con el bloque de Unión por la Patria, que todo votó en contra de la ley de glaciares, salvo las bancas sanjuaninas, de las cuales acabamos de hablar, la izquierda completa, obviamente, contra la ley de glaciares, la coalición cívica también y otros partidos provinciales. Una de las diputadas que votó en contra fue la rionegrina de Unión por la Patria, Adriana Serkis. Fue una de las que más se destacó en su discurso porque fue muy didáctica, llevó una maqueta, cuadros y mapas al recinto para tratar de explicar qué significan estas áreas en cuestión. A ella le preguntamos cómo interpretar lo que se aprobó ayer. Nos envió el siguiente audio. El tratamiento de la modificación de la ley de glaciares tuvo innumerables irregularidades. Entre ellos podemos decir que no se han respetado las reglas correspondientes a una audiencia pública, no se ha permitido hablar en el recinto a más del 0,3% de la ciudadanía que se había inscrito, que eran más de 101.000, y dentro de los que sí hablaron, en ese 90% de las 300 personas que más o menos pudieron exponer, tanto sea presencial y virtual, rechazaron al proyecto. A pesar de todo esto, de las movilizaciones en todo el país y de todos los reclamos que hubo, se votó a favor de modificar la ley de glaciares. Tampoco sirvieron los argumentos científicos que planteamos a favor de que la ley actual cumple, es precisa y realmente protege a todos los glaciares y las geoformas glaciares del ambiente periglaciar. Los diputados libertarios y sus cómplices levantaron la mano obedientemente, pero no les escuchamos la voz en toda la sesión y en todo lo que va del año, afirmando cuáles son las razones formales, los argumentos por los cuales quieren aprobar esta ley, más que hacerlo como mandato de sus jefes, las corporaciones mineras en algunos casos y los gobernadores que están negociando con estas empresas. Es realmente un primer paso para el gobierno, significa una victoria que van a ir a mostrar para poder ofrecer más de saqueo de nuestro territorio y lamentablemente sigue abriendo las puertas a nuevas modificaciones de leyes que van a ser un retroceso en nuestros presupuestos mínimos ambientales. Por ejemplo, la ley de bosques o la ley del manejo del fuego. Nos preocupa qué es lo que sigue y contra qué van a seguir avanzando. Bueno, en sí la reforma cambia 7 artículos clave de la ley de glaciares. Entre los aspectos más importantes se puede marcar que se modifican las zonas protegidas de ambiente glaciar y periglaciar. Se desplaza el control nacional del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el IANIGLA, que depende del CONICET. Qué nombrecito. Sí, IANIGLA también es raro. Bueno, es un instituto que depende del CONICET. Bueno, ahora las provincias van a poder decidir qué áreas proteger y cuáles no. Y además se van a habilitar con evaluación de impacto ambiental actividades como la minería en regiones donde antes estaba prohibido por tratarse de reservas de agua dulce. Como queda tal poder de determinación en manos de provincias que dependen de las regalías y de la actividad minera, como decíamos antes, el riesgo es que quienes deban controlar la actividad sean justamente quienes necesitan que la actividad avance. Según datos del Observatorio del RIGI, que es una iniciativa colectiva que integran organizaciones como el FARN, el CELS, institutos de investigación y académicos también como la UNSAM, hoy Argentina tiene más de 300 proyectos mineros en cartera.
De esos, más de 30 se encuentran en un radio de cercanía menor a 10 kilómetros o directamente se superponen con ambientes glaciares y periglaciares. Más de 30. Los datos del Inventario Nacional de Glaciares muestran que Mendoza, San Juan y Catamarca, donde la emergencia hídrica coincide con el estado avanzado de varios proyectos, poseen 30% de los glaciares del total nacional. En Mendoza, los proyectos de cobre San Jorge y Cerro Amarillo tienen una advertencia del Yanigla porque podrían afectar el ambiente glaciar y periglaciar que forma las nacientes del río Colorado. Parecen todos como a veces como nombres complicados, ¿no? Entre el Yanigla, periglaciar, glaciar. Por eso era como efectiva la exposición de Serkis, porque llevando esa maqueta que en principio parece como algo, digamos, inocente o pedagógico, quedaba claro esto de cómo circula el agua que atraviesa provincias, muchas discusiones que son técnicas pero que a la vez son políticas. En San Juan, por ejemplo, hay 5 megaproyectos que solicitaron los beneficios del RIGI. Son Veladero, Guacamayo, Los Azules, El Pachón y el proyecto Vicuña. Estos 3 últimos, o sea, Los Azules, El Pachón y Vicuña, suman más de 16.000 millones de dólares y más del 30%, o sea que esos 16.000 millones de dólares representan más del 30% de las inversiones del RIGI. Vamos un caso puntual para ver cómo funciona esto, para tratar de entenderlo. Hagamos foco en Los Azules, que está en San Juan justamente, que es la provincia que tuvo la unanimidad acompañando la reforma. Este es un proyecto de desarrollo de cobre a gran escala, que está en fase avanzada y que pertenece a McEwen Cooper, que es el brazo de la compañía del empresario canadiense Rob McEwen. En su área, solo ahí se registran en un radio de 10 kilómetros más de 600 geoformas periglaciares, o sea, son espacios en los que hay reservas hídricas. Nosotros estuvimos allá en octubre de 2024, nos entrevistamos a Mike Menning, que es el presidente de la compañía acá en Argentina, y por ejemplo, él decía que muchas de esas zonas no eran blancas, entonces eso hacía que no fueran glaciares, como que hay una cosa muy de percepción que con eso ya habilita que se trabaje ahí, que se explote ahí. Y en ese momento, bueno, tenemos la entrevista en la web, de hecho, le preguntábamos qué pensaban ellos del 30% que pagan, el 3% que pagan de regalía a las mineras, y él decía que el 3% era demasiado, que era muchísimo, dijo textualmente. Bien, hablamos con Mariano Novoa, que pertenece al Observatorio del RIGI, y le pedimos a él que nos cuente qué escenarios entonces habilita esta ley. Y nos respondió lo siguiente. Para comprender la reforma de la Ley Nacional de Glaciares hay que observar primero al régimen de incentivo a las grandes inversiones, el famoso RIGI, que es la hoja de ruta del gobierno libertario en torno a la gobernanza de los recursos naturales. El RIGI no es solamente un régimen de promoción de inversiones, sino también una especie de blindaje socioambiental que imposibilita a la movilización social, a la protesta, establecer nuevas regulaciones en torno al uso del agua, la protección del ambiente o el uso de sustancias químicas. Según el Observatorio del RIGI, ingresaron hasta el momento, en tan solo 2 años, 33 proyectos que buscan adherir a estos beneficios, de los cuales 17 de ellos pertenecen al sector minero. 9 proyectos son de litio, 4 de cobre, 3 de oro y 1 de arenas de fracking. Pero lo que estamos viendo especialmente es que los proyectos de cobre son aquellos que se solapan con ambientes periglaciares o glaciares, con lo cual el gobierno libertario lo que hizo fue impulsar una reforma de esta ley para habilitar o impulsar estos proyectos que por una cuestión legal, normativa, se ven impedidos de avanzar. Entonces pasamos de un sistema de protección basado en un inventario científico nacional y homogéneo que era supervisado por el Yanigla, a un esquema donde las provincias pueden definir qué ambientes cumplen o no una función hídrica. El problema es que esto puede generar un punto de no retorno, es decir, habilitar estos proyectos mineros en estas zonas tan frágiles puede poner en riesgo no solamente una cuestión ambiental vinculada al uso del agua, sino también río abajo, digamos. ¿Qué impacto puede tener en las economías regionales y qué impacto puede tener a nivel social? Por eso decimos que la discusión de fondo no es una cuestión técnica, sino también una cuestión socioambiental. Bueno, igual, aunque esté aprobada la reforma, la disputa sigue ahora en otros terrenos,
este mismo jueves 9 por la tarde, la oposición y las organizaciones ambientales se presentaron a la justicia para impugnar la reforma, como sucedió con la reforma laboral, ¿no? El gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, fue el que tomó la delantera y presentó un amparo colectivo ambiental. Por otro lado, un grupo de organizaciones, entre las que están Greenpeace, FARN y abogados ambientalistas, abrieron la convocatoria para presentar lo que llaman la demanda colectiva más grande de la historia para defender el agua. Es un llamado a la población y a organizaciones para anotarse y acompañar la denuncia. Ayer a la tarde, o sea el jueves por la tarde, eran más de 400.000 personas las que se habían inscrito en esta campaña. Después, la movida digital funciona porque lo vimos con inscriptos a la audiencia pública, que en todo el país habían sido más de 100.000, pero bueno, luego solamente pudieron hablar presencial o virtualmente 400 personas. Surge, sin embargo, la pregunta sobre por qué en las calles el rechazo a la medida no se manifestó con fuerza o con la fuerza que esperábamos, con la fuerza que ameritaba, ¿no? En el Congreso hubo una movilización, pero estuvo lejos de ser masiva, y sí hubo una marcha el sábado 4 de abril, que fue producto de asambleas que venían discutiendo cómo avanzar con la organización. En las provincias hubo protestas en varias ciudades, la más fuerte fue la de Mendoza, y también fue la más reprimida, hubo detenidos. Bueno, Evelyn Vallejos es militante ambiental y forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos, el MTE. Está produciendo en este momento un documental sobre el litio y conoce bien los conflictos de su región. Le preguntamos cómo ve ella que pueden articularse las luchas, y esta idea nos compartió. Para mí el fin es que todos los sectores tomen la bandera de la lucha por el agua, y creo que esto es lo que se vio y lo pude compartir con compañeros de otras asambleas, por ejemplo, que lo que se vio con la reforma de la ley de glaciares, la cantidad de gente que se anotó a las audiencias, la cantidad de gente en la calle en todas las provincias, y llegó de algún modo a sectores que por ahí no estaban familiarizados o cercanos, o nunca habían, no sé, o publicado algo ambiental o del agua, y ahora este tema, la verdad que penetró bien en la sociedad, y creo que es un nuevo momento del ambientalismo. Yo siempre lo que pienso es esto: tenemos que aprender de las grandes victorias que tuvimos sociales, como por ejemplo la ley del aborto, que bueno, que si nos quedábamos solamente en pequeños grupos militando iba a ser complicado. El tema es expandirlo y que todos tomen la bandera, y logramos esa victoria gracias a que muchos sectores, hasta opuestos entre sí, tenían la bandera de la ley del aborto, y bueno, toda la cantidad de militantes históricas, obviamente, las construcciones feministas, transfeministas, disidentes, pero eso es lo que siento que tenemos que lograr ahora como un objetivo, que sabemos que a la sociedad le interesa el agua, se demostró eso. Así que básicamente, bueno, es una lectura ahora también temprana, ¿no?, de lo que viene pasando, porque esto recién empieza. Así que bueno, aguante el agua. Bueno, la escuchábamos a Evelyn Vallejos entonces desde Catamarca, ¿no? Así es. Pensando un poco, una pregunta clave que nos parece, que es cómo se articulan hoy la protesta, cómo se articula el rechazo, como bien decía ella. Es un tema del agua, obviamente, que cala en mucha gente, mucho más allá de los ámbitos militantes, pero sin embargo, bueno, acabamos de ver este pasaje que ya lo intuíamos, pero que no deja de sorprender, ¿no? El 24 de marzo, con unas plazas en todo el país estalladas, se dice 1 millón de personas en todo el país, una barbaridad de gente. Al 8 de abril, 2 semanas, un poco más de 2 semanas, no mucho más, en donde hay una primera, uno podría decir un primer conflicto, una primera batalla importante después del 24M, que uno decía, bueno, esto es un clic efectivamente, bueno, y no se replicó ni mucho menos, ¿no? Sí, pienso como en esto que de hecho decía Eve, ¿no? Y un poco cuando Facu mencionaba, bueno, 500.000 personas se anotan para la audiencia, 100.000 personas, 500.000 para la causa colectiva, 100.000 para la audiencia, como que hay algo que desde lo digital convoca, pero bueno, un poco esto, ¿no? Como
pasar a otro plano, ¿no? Esa es la pregunta. Bueno, son todos los planos, ¿no? O sea, ya sabemos hoy que el sistema político, lo institucional, está muy, muy difícil, y va a estar difícil, va a estar cerrado, va a estar tomado por estos consensos o por estas negociaciones espurias, digamos, que hacen que las leyes vayan a ser claramente en una dirección, hacia los empresarios, hacia el imperio, hacia... Sí, es difícil eso. El sistema institucional igual hay que insistir, hay que ver cómo incidir ahí, cuáles son las formas de incidencia. Bueno, el activismo digital es uno, no está mal, lo que se viene viendo en esta pelea ambiental es bien interesante, pero también la calle, o por lo menos para nosotros siempre la calle es un lugar bastante importante. En este caso, precisamente, la gran pregunta es cómo va a reorganizarse, cómo va a relanzarse la calle, ¿no? Para tener capacidad de presión frente a las instituciones. Hay que decir que el 7 de abril, o sea, el martes de esta misma semana, el día anterior a este tratamiento que estamos diciendo en el Congreso, hubo una jornada de piquetes en todo el país, también, organizado por las organizaciones sociales. Nuestro amigo Pablo Solana hizo un informe bien interesante que estuvimos analizando y compartiendo con él. Si quieren le leo básicamente la causa de esto, un parrafito que dice: el gobierno nacional eliminó el programa Volver al Trabajo, que otorgaba 78.000 pesos nada más a trabajadores y trabajadoras de comedores barriales, recicladores y proyectos laborales de economía popular. Pablo dice que se suele asociar esto a la base piquetera, pero en realidad es un padrón de 900.000 personas que recibían 78.000 pesos. No es mucho, pero para las economías populares es si vos multiplicás casi 1 millón de pesos por 78.000, es mucho, un gran ingreso que iba hacia lo más popular, digamos, hacia las periferias, y fue cortado directamente este mes, se acabó. Por eso la protesta, ¿no? La conclusión un poco, él mostró, hizo un relevamiento, hubo piquetes en todo el país, en casi todas las provincias, tuvo bastante fuerza, y lo que acá en la provincia de Buenos Aires hubo mucho, se cortaron los accesos a la capital durante un tiempo, hubo una pequeña represión en el Puente Pueyrredón, pero se mostró como un resurgimiento también de esa lucha que casi no apareció en los medios. Ese también es otra cosa que va, claro, como... creo que las organizaciones sociales están buscando formas de movilización que ya no sean solo ir a la Plaza de Congreso, porque claro, sí. Es muy difícil hacerlo. De hecho, ellos ahora piensan seguir, comentaba Pablo, están pensando una nueva acción para cuando se acerque el momento del cobro de eso, que no la fecha de pago, digamos, que va a ser la primera vez que no se va a recibir, bueno, volver a movilizar para llegar en algún momento a una buena marcha de vuelta al centro, pero ya sabes que te reprimen, es difícil, digamos, empieza a jugar el miedo. Bueno, pero esta ya tuvo su eficacia también, sobre todo para ellos mismos, que sintieron de vuelta la posibilidad de cortar las calles. Ahí Pablo decía, la combinación de militancia decidida, ahora más decidida, y base también dispuesta a luchar, da mejores resultados, ¿no? Que aún no se ve en masividad, pero sí en mayor firmeza en la protesta. Bueno, ahí coincide un poco con lo que decía Eve, porque si bien no aparecía en los grandes medios, hubo marchas, como ella también decía, en todo el país, y hay algo de esto. Por un lado, los militantes que vienen desde siempre en las provincias resistiendo, pero también la gente, digamos, que no tiene esa práctica, que también participó, por más que no hayan sido masivas, sí eran geográficamente expandidas. Por ejemplo, Exacto. Hay un poco de paralelismo ahí. Bueno, yo creo que la gran pregunta, que si quieren dejamos por acá ya el bloque, es cómo esa energía militante, lo que pasó el 24 de marzo, esa sensación de que hay que abrir el campo de la resistencia o la eficacia de la resistencia, empieza a conectar. La gran pregunta es cuándo empieza a conectar con el malestar cada vez más extendido, ¿no?, que está viendo, que tiene que ver con las cuestiones económicas. Esta semana también se vieron imágenes del transporte, ¿no? Sí. El colectivo, sí. La gente muy enojada en la calle. ¿Cómo se va conectando ese malestar con las formas de protesta? De hecho, para ser específicos, fueron 70 manifestaciones en todo el país que hubo de la marcha en contra de la ley de glaciares, digo, como para sumar esto que decía. Claro, bastante más descentralizado. Bueno, ahí va a tener que encontrar su tecnología propia la movilización, para salir un poco de esta dicotomía de si se perdió, se ganó. No se pierden, se ganan, como decíamos antes. Ahora viene también la instancia judicial, la reforma laboral se paró en la justicia, pero me parece que lo más interesante para nosotros va a ser estar atentos y atentas a cómo va creciendo esa resistencia y cuáles son las vías que va a tener de manifestación. Sí, el número 71 de Crisis se agotó y lo queremos reimprimir.
pero para eso necesitamos 50 suscriptores nuevos. Si llegamos, vuelve Crisis 71, un número especial a 50 años del golpe de Estado. Deja de dudar. Concreta ahora tu suscripción en revistacrisis.com.ar/tienda. También puedes hacer algo más. Recomendar la suscripción a un amigue o mejor, regalar una suscripción a Crisis. Crisis, una revista que te queda. revistacrisis.com.ar. El pasado jueves 2 de abril, un consorcio internacional de varios medios y portales publicó una filtración de documentos que revela cómo opera el grupo denominado La Compañía, que es presentado como una red de expertos encargada de orquestar campañas de desinformación en todo el mundo en nombre de Rusia. Esto es lo que estamos citando textual. El portal argentino involucrado en esa investigación publicó, por su parte, una nota sobre una supuesta campaña desarrollada por los espías rusos para interferir en los medios y en la política de nuestro país. El presidente Javier Milei usó esa publicación como excusa para darle un nuevo golpe al periodismo y revocó la acreditación a la Casa Rosada de los trabajadores de varios medios mencionados en ese artículo. Las lecturas sobre el caso se repartieron en dos sentidos más o menos definidos. Por un lado, el gobierno, como ya mencionamos, magnificó el hecho todo lo que pudo y de paso arremetió contra los medios opositores tildándolos de marionetas del Kremlin, mientras por la otra parte hubo quienes descartaron de plano la noticia y denunciaron que se trata de una operación montada por la CIDE para distraer a la opinión pública de los casos de corrupción que atormentan al gobierno. En este segundo bloque de Crisis en el Aire nos metemos con la información que hay disponible y vamos a tratar de hacernos una idea propia de qué se trata este escandalete. Bien, las noticias sobre una supuesta red de injerencia rusa en Argentina no surgieron ahora, esta semana o la semana pasada, como decías, Nati, sino que se remontan a junio de 2025, casi un año. Vamos a citar ahora una investigación publicada en enero de este año por la organización FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, titulada Análisis del debate público en Argentina, campañas de desinformación promovidas desde el exterior, ¿no? Es un informe que organizaron, que hicieron dos periodistas, Facundo Loduca, amigo de la revista, investigador del Mapa de la Policía, y Maximiliano Friedman, que es programador informático y también periodista. Ellos dos hicieron este informe que ahora vamos a reseñar un poco, porque fue el primero que habló de este tema, ¿no? Hace, como vemos, varios meses, en enero. Uh-huh. Esa investigación comenzó cuando Friedman, precisamente Maximiliano, uno de los que realizó el informe, recibió un mensaje privado en la red social X, en Twitter, de un usuario anónimo que le ofrecía dinero a cambio de publicar en su cuenta un video hecho con inteligencia artificial en el que se ve a un oficial ucraniano, a un militar ucraniano, criticando a Zelensky, ¿no? Friedman la sigue para tirar el hilo, le pregunta cosas, pero la cuenta en un momento se borra. ¿Qué pasó? Un par de días después, varias cuentas de X en Argentina publicaron el video, que era falso. Entonces, bueno, Juliano lo ve y dice, opa, esto pasó. No era una simple chanza, digamos. Claro. Y eran varios influencers los que lo publicaron, ¿no? Así es. Esas publicaciones, además, se llenaron de respuestas de apoyo de cuentas que a primera vista son bots de origen turco. O sea, la operación consistía en convencer a algún influencer de que publique un video y fake, y después tiraban los bots para amplificarlo. También en junio de 2025, el por entonces vocero presidencial Manuel Adorni dijo en una conferencia matinal que la CIDE había identificado el accionar sospechoso de 2 ciudadanos rusos radicados en Argentina. Lo identificó como Lev Konstantinovich Andriashvili. Bien, buen ruso. Y su esposa Irina Yakovenko. Y dijo que formaban parte de una entidad denominada La Compañía. Ahí es donde aparece, por primera vez, denunciado por Adorni. Según investigaciones periodísticas, ¿qué es La Compañía? Es una derivación del grupo Wagner, que es un ejército privado, mercenario, muy conocido por su accionar en Ucrania, África y en otras guerras, que surgió en 2014 y que fue disuelto en 2023, luego de que tuvo desacuerdos con los altos mandos del ejército ruso. Y bueno, lo primero disolvieron
Y bueno, y evidentemente lo absorbieron de alguna manera. La compañía ahora estaría más bien bajo el control del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, el SVR, como una especie de empresa privada de espionaje sería, ¿no? Algo así. 2 meses después, todo esto que decimos es en junio de 2025, hasta ahora todas las cosas que estamos diciendo. 2 meses después de eso, es decir, en agosto del año pasado, Fernando Soto, que es el abogado representante del Ministerio de Seguridad, en ese momento, Patricia Bullrich estaba a cargo, dijo en un escrito presentado en la justicia que los audios de la causa Andis, ¿se acuerdan? Los audios de Españolo, ¿no? Sí, los del 3%. Los del 3% que incriminaban a Karina Milei, podrían haber sido filtrados por estos 2 ciudadanos rusos denunciados por Adorni. Esto huele ya a humo. Se va poniendo turbio. Bueno, la investigación de FOPEA asegura que esta pareja que fue denunciada, de espías rusos supuestamente, viajó de forma repentina a San Petersburgo, en Rusia, unos días después de la denuncia del gobierno argentino, pero sigue viviendo en Argentina hoy por hoy y niegan todas las acusaciones. Bueno, ahora vayamos a la segunda investigación, la nueva, que fue realizada por un consorcio de periodistas de las organizaciones Forbidden Stories, fundada en Francia, y Open Democracy, del Reino Unido, y también de la cual formó parte el portal argentino FiltraLeaks, que edita el periodista Santiago O'Donnell, que fue el autor de esta nota que apareció el 2 de abril, la nota que causó el escándalo. Uh-huh. La cosa empieza con unos documentos de la compañía que se filtraron y fueron recibidos por el medio de comunicación panafricano The Continent, y que luego fueron compartidos con el consorcio, con estos medios que acabo de decir, y otros más, porque eran documentos que no solamente hablaban del accionar de la compañía en Argentina, sino también en otros países de Latinoamérica y África. El medio que los recibe de Continent es un medio que se funda en 2020, es un medio bastante nuevo, pero quienes están detrás, nos contaban los compañeros de Africa is a Country, son periodistas de investigación realmente buenos que trabajaron en los medios más importantes de Sudáfrica y tienen un enfoque continental, cuentan con un equipo muy sólido, y sacaron a la luz un montón de historias de corrupción, de tráfico de influencia, de abusos democráticos, etcétera. O sea que nos dieron buenas referencias, claro, nuestros amigos de una revista africana con sede en Sudáfrica también, que se llama Africa is a Country, que forma parte de esta red de revistas que estamos construyendo, se llama LEF, y por eso lo consultamos, y la verdad que nos dieron buenas referencias. Sí. En esos documentos, los agentes rusos afirman haber publicado aproximadamente 250 artículos en más de 20 medios de comunicación argentinos entre junio y octubre de 2024, y para eso contaron con un presupuesto de unos $343.000. Según el consorcio, la campaña en Argentina tiene uno de los presupuestos de propaganda digital más elevados entre los 15 países de Sudamérica y África cuya operatoria revelan los documentos, ¿no? Este grupo también se encargó artículos alineados a Rusia en otros países. El total de la operación fue de $7 millones. La investigación alerta, sin embargo, que pudo haber habido sobreprecios y exageraciones, ya que dicen que el sistema de propaganda rusa, además de todo, sufre una corrupción endémica e intrínseca. O sea, bueno, los famosos sobreprecios también llegan allá. Los artículos en los medios de comunicación argentinos, supuestamente elaborados por la compañía, tenían 3 objetivos. 1, influir en la opinión pública sobre en contra de la guerra, o sea, en contra de Ucrania, en la guerra de Ucrania y Rusia. Después, querían dañar la reputación de Milei, y tercero, avivar las tensiones entre Chile y Argentina. Difícilmente los rusos puedan decir misión cumplida, porque bueno, Milei fue muy apoyado y no estamos en guerra con Chile, hasta donde yo sé. Casi todas las notas supuestamente pagadas por los rusos que aparecen en esta planilla filtrada tienen autores falsos o no los tienen, y la mayoría son sobre temas de los que estos portales escribían igual: el ajuste de Milei, caída de la industria, etcétera. Llama la atención sí una nota falsa de las que supuestamente fueron pagadas, que sí se publicó en un portal argentino, que afirmaba que Argentina había enviado un equipo de sabotaje para hacer un atentado en un gasoducto chileno. Bueno, también había estas notas, ¿no? No solamente las notas clásicas en contra de Milei, sino también
operaciones muy concretas. Bueno, además de todos los documentos mencionan que la compañía exhibió una bandera que decía sí al fútbol, no a la guerra, en un partido de la Copa Argentina, o sea que financió eso en la cancha de Independiente, y también dicen que encargaron la realización de grafitis en Buenos Aires contra Milei. Filtraleaks, o sea el portal de O'Donnell, habló con Patricia Bullrich, y Bullrich dice que a mediados de 2025 la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, entonces, ahora ya no es más, Kristi Noem, le había advertido sobre actividades de desinformación rusas en Argentina. Y, bueno, según fuentes consultadas por Forbidden Stories, la compañía abandona Argentina en noviembre de 2025. Le preguntamos a Facundo Loduca, que es uno de los autores del informe de FOPEA, el primero, que por lo tanto siguió de cerca todo este asunto, cuál es su evaluación sobre la actividad de la compañía en Argentina, y esto nos dijo. Con FOPEA comenzamos a investigar la injerencia del grupo ruso de la compañía el año pasado, cuando el ex vocero oficial por entonces, Manuel Adorni, comunicó en plena conferencia de prensa que el Servicio Secreto Argentino, la CIDE, había detectado 2 ciudadanos rusos, Irina Yakovenko y Liv Konstantinovich, que integraban el grupo ruso de la compañía y estaban realizando campaña de desinformación a través de algunos medios argentinos. Por ese entonces, Adorni no dio ningún otro detalle, ni qué medio, ni cómo se realizaban estas campañas de desinformación. Lo que sí pudimos averiguar con FOPEA es que no había y no hay hasta ahora una denuncia judicial por parte del gobierno al respecto. Tampoco hay una investigación en curso, ni por fiscalías a cargo de organizaciones criminales ni de otra índole, lo cual llama la atención que a raíz de la investigación de Santiago O'Donnell, que volvió a poner en relieve el rol de la compañía y logró hablar con Liv, aquel ciudadano ruso acusado por el gobierno el año pasado, quien negó las acusaciones por parte del Poder Ejecutivo. Con lo cual llama la atención que el gobierno haya aprovechado esta instancia mediática para obviamente usarlo políticamente, pero todavía hay muchas preguntas respecto a esta denuncia del gobierno. Primero, ¿por qué no hay una investigación judicial en curso? Segundo, ¿por qué continúan acá en la Argentina esta pareja? Lo cual también confirmamos. Y tercero, ¿quiénes o quién integran finalmente la compañía? Me parece que son preguntas que todavía no tienen respuesta, incluso con la investigación de Santiago O'Donnell, dado que se negaron estas acusaciones por parte de los ciudadanos rusos. Otro punto a destacar es que en la investigación que realizó Santiago O'Donnell por la filtración de estos documentos relacionados a la compañía y a los supuestos pagos que se hicieron a algunos medios y periodistas, está el testimonio de Patricia Bullrich. Bullrich, en ese momento a cargo del Ministerio de Seguridad, le confirmó a O'Donnell que el dato de la compañía les había llegado el año pasado a través de la Embajada de Estados Unidos, cuando Manuel Adorni anunció que le había llegado el dato por la CIDE. Nunca se terminó de dilucidar si la Embajada de Estados Unidos le avisa a la CIDE o la CIDE le avisa a la Embajada de Estados Unidos, con lo cual también hay una pequeña contradicción allí. Y en todo caso, si hay una denuncia de la Embajada y una investigación de la CIDE, ¿por qué no hay una causa judicial? Bien, hasta acá la información con la que contamos. ¿Cómo siguió? El lunes de esta semana el presidente Javier Milei tuiteó con mucho fervor, salió a pegarle al periodismo. Acá imaginen que leemos con mucha mayúscula y en todas partes. Periodismo basura, escribió lo más importante del caso que vincula espionaje y sembrado de noticias falsas con periodistas corruptos, con mayúscula, y traidores a la patria, también con mayúscula, lo que no exime a editores y dueños. No es solo el hecho en cuestión, sino que muestra de qué manera están hechos la gran mayoría de los periodistas, entre comillas, y los medios. Acá terminamos de citar el tuit del presidente. Por otra parte, en las redacciones de todo el país hubo debates álgidos, varios periodistas salieron a cuestionar a Chequeado, que fue quien reprodujo parcialmente la investigación, y a Filtraleaks, porque publicaron la nota en un momento en donde el ataque gubernamental al periodismo está en tope de gama. El descargo de varios de los medios involucrados fue atacar a la investigación por su punto flojo, que no pudo demostrar que los pagos se hubieran hecho realmente, efectivamente.
Lo cierto es que al menos un editor de un medio admitió haber cobrado por las notas, aunque un monto mucho menor al que figura en los documentos filtrados, pero sus interlocutores fueron intermediarios y no ciudadanos rusos. El consorcio no pudo identificarlos. Además de un posible alineamiento ideológico, acá lo que se hace necesario es pensar en este contexto el estado económico de la mayoría de los medios nacionales, ¿no? Sobre todo la prensa gráfica, y además pensar en la necesidad que tienen de llenar sus portadas y de atraer los clics más allá de la calidad del contenido. Toda una gran discusión de lo que es el periodismo hoy, ¿no? Le pedimos, el mismo lunes el gobierno prohibió el acceso a la Casa Rosada a los periodistas acreditados de varios de los medios mencionados, no de todos. Y le preguntamos a Liliana Franco, que es periodista de Ámbito, a quien el gobierno le revocó su acreditación, ¿cómo fue ese día y cuál cree que es el objetivo del gobierno? Nos dijo lo siguiente. Me revocaron la acreditación, me enteré porque los guardias de la reja tenían un listado y en ese listado figuraban las personas no autorizadas para ingresar. Una actitud que lo comento en la nota con Nelson Castro rara, porque estas cosas se manejan de otra manera. O sea, imagínate que el secretario de medios levanta el teléfono y habla con los dueños o los editores generales del medio y le explica, mira, vamos a tomar esta medida, no mandes, voy a ver si es provisoria, no mandes a tus periodistas. Viste que el lunes llovía cántaros encima, imagínate, con paraguas y que no pudieran ingresar. Esa fue la manera que me enteré. ¿Qué buscan? Y yo creo que en el fondo, y el presidente lo dijo, no lo digo yo, él considera que el 95% de los periodistas somos nefastos o hacemos muy mal nuestro trabajo, y creo que su aspiración íntima, no del presidente, también del jefe de gabinete, que no haya acreditados dentro de la Casa Rosada, o dejarían solo a los medios que ellos consideran que son buenos hasta que se vuelvan a pelear, o les moleste una nota, o les moleste el título de una nota. A ver, yo no voy a pecar de inocente, en el sentido de que hay un periodismo que yo repudio, que puede ser comprado, que yo eso no te lo voy a negar, puede ser que exista, sé que existe, no me estoy refiriendo a espías rusos, que se pueden comprar notas, incluso que hay campañas, todo eso no lo voy a negar. Yo jamás participé en ninguna de esas, ni con rusos, ni con argentinos, ni con nadie. Pero esa investigación está basada en una planilla Excel y una serie de informaciones que no niego que puedan ser ciertas, bajo ningún punto de vista estoy negándolo, pero no están comprobadas. De hecho, no está comprobado que en Ámbito se haya pagado o hayan cobrado. Todo esto está basado en esa nota, no una investigación interna del gobierno. Entonces, esto es lo que me lleva a pensar que tiene otro trasfondo. Bien, la escuchábamos a Lili Franco contar su testimonio sobre lo sucedido esta semana con los periodistas que fueron dejados afuera de la Casa Rosada y se nos acabó el tiempo. Teníamos una cantidad de cosas para decir sobre la guerra cognitiva y sobre lo que significa esto en términos de bienvenidos a las formas de guerra contemporánea, ¿no? Que tienen, entre otras cosas, este tipo de estrategias, que obviamente me parece que no dan ni para el escándalo que muestra el gobierno claramente como una forma de desviar la atención pública. En eso tienen razón muchos de los medios amigos que denuncian esta operación. Al mismo tiempo, no hay que ser necio y darse cuenta que efectivamente estuvo habiendo, parecería ser, no lo podemos afirmar absolutamente, tenemos que ver de dónde viene la filtración, hay una serie de cosas, pero todo parece indicar que efectivamente habían agentes, no sé cómo llamarlos, personajes, o por lo menos estrategias organizadas desde el gobierno ruso para influir en la opinión pública argentina. Me parece que eso es algo que es bastante común hoy, no son solo los rusos, en gran medida los amigos del gobierno de Milei que vienen de Estados Unidos desarrollan estas estrategias por todos lados, entonces ni escandalizarse ni negarlo. Me parece que este es un poco el punto y empezar a entender cómo funciona esto para ver qué hacer. Esto fue Crisis en el Aire, un programa de la revista Crisis conducido por Natalia Gelós, Mario Santucho y Facundo Iglesia. En la producción, Juan Pablo Hudson, Nicolás Perrupato y Melissa Rabanales. La ilustración es de Nicolás Daniluk
y la edición sonora de este episodio estuvo a cargo de Alejandro De Masi. Yo soy Flor Badaraco.